Eh, ok, bueno chicos, ¿qué tal su feriado? Esas caras. Eh, ah, no, pues, ayer se fueron de viaje. Bueno, lo importante es que siempre estemos con el Señor, amén. Que si vamos de viaje, estemos aquí, siempre el Señor nos acompaña, porque somos hijos suyos, somos hechura suya y Él nunca abandona a los suyos, nunca los echa fuera. Bueno, hemos estado haciendo un estudio de la primera carta de Pablo a Timoteo. ¿Quién me recuerda quién era Timoteo? ¿Quién sabe quién era Timoteo? ¿Nadie? Un joven. ¿Qué era un joven que hacía? ¿A qué se dedicaba Timoteo? ¿Por qué Pablo le escribió una carta a Timoteo? Era un pastor. ¿Alguien recuerda de qué iglesia era pastor Timoteo? ¿Quién dijo? Bien, porque viste, Leonardo, ¿verdad? Pero está bien, bueno, porque está aquí en la hojita, todos tienen la hojita ya. Era pastor y no es Éfeso, es Éfeso. Pero él era pastor de Éfeso, era un pastor muy joven, y la carta, como ya hemos venido analizando, cuando está hablando Pablo en estas cartas a Timoteo, él pretende dar, ¿recuerdan qué es lo que dijo la semana pasada que predicó Evelyn, nuestra querida hermana Evelyn? Que le mandamos un saludo a la distancia también. ¿Quién recuerda qué es lo que dijo ella? Que esta era una carta de qué para la iglesia, para Timoteo en la iglesia, una carta de... Además de saludo, también saludo. ¿Qué más? Una carta de orden y disciplina y conducta en la iglesia, de cómo deben llevar o cómo debe Timoteo llevar a cabo la iglesia. Bien, hemos podido ver a lo largo de todos los 3 capítulos primero de Timoteo, qué es lo que tiene que hacer Timoteo, cómo debe comportarse como pastor, qué es lo que debe hacer para que su iglesia siga adelante en el conocimiento de la verdad. Y hoy hemos tenido como título Creyendo la verdad, que es la primera carta de Timoteo, el capítulo 4. Bien, ¿qué me dice qué es la verdad? ¿Quién sabe qué es la verdad? Jesús, ya, en términos generales, ¿qué es la verdad? Cuando tú dices, no, eso es verdad, no, eso es mentira. ¿Quién dice qué es la verdad? Lo bueno. Lo bueno es la verdad. O sea, eso es bueno y eso es malo. Pero lo malo no es verdad. La verdad. Ser sincero. ¿Ok? ¿Alguien más que diga que es la verdad? Algo que es real, muy bien. ¿Qué dijiste? Cuando algo es cierto. En la definición del diccionario de la Real Academia dice, es la existencia real y efectiva de algo, o un juicio o proposición que no se puede negar. Ahora nosotros, ¿sí puedes por favor, Eric? Entonces, esa es la verdad. Ahora, sin embargo, muchos de nosotros decimos, pero no todo lo que tú piensas que es verdad para mí, es verdad para ti. Por ejemplo, yo puedo decir que para mí esta camiseta es bonita, pero no sé, para René dice, no, eso está feo. Un ejemplo, por si acaso, ¿verdad? O si nos gusta un programa de televisión, ahorita que por ejemplo ya se estrenó Thor, así, ¿no, verdad? Algunos dicen, no, esta película es fea, una película bonita. ¿Esa verdad qué es? ¿Una verdad absoluta o una verdad relativa? Una verdad relativa, porque depende del punto de vista de quien opina esa verdad, ¿verdad? Valga la redundancia. Mientras que una verdad absoluta es algo que no puede ser o no está sujeto a opinión, sino que es algo todo, algo, como dice la palabra, absoluto, algo que no cambia, que es inmutable. Y en esto nosotros podemos encontrar, y vamos a leer en esta carta, por qué él está haciendo advertencia. Pablo está haciendo advertencia a Timoteo de que se guarde y de que crea en lo que es verdad. Ahora sí, a lo que nosotros conocemos eclesiásticamente, ¿quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? 1, 2, 3. ¿Quién es la verdad? Cristo Jesús, amén. Entonces, Pablo advierte a Timoteo, que es pastor de Éfeso, como ya vimos, pero no solo a Timoteo. Ojo con esto, muchos de nosotros creemos que esta carta es solo para Timoteo, que porque él era pastor, solamente él la tiene que tomar apropiársela, cuando no es cierto. Él, además de dirigirse a Timoteo, esta carta también tenemos que apropiárnoslo todos los que somos creyentes en Cristo. ¿Por qué? Porque todos quienes somos creyentes en Cristo, estamos llamados a ser ¿qué? Ministros de Cristo, somos siervos de Él, estamos llamados a ser líderes de Él. Porque nosotros que somos para el mundo, luz y sal en el mundo.
Y si nosotros somos luz y sal, alguien que no busque hacer liderazgo en su familia, en su lugar de estudio, en su trabajo, no puede ser sal, no puede ser luz. Entonces, por eso que esta carta a Timoteo dirigida también va para nosotros los creyentes. Y es por esto que nosotros tenemos que también apropiarnos de esta palabra. Vamos a abrir nuestra Biblia en la primera carta de Timoteo, versículo 4, y vamos a leerla primero. Me dicen amén cuando ya la tengan. Bien, amén. Tienen todos la carta. Primera de Timoteo 4, que es el capítulo que vamos a estudiar. Bien, esta parte de la carta tiene dos, quienes tienen la versión Reina Valera, hay dos partes. Una que dice predicción de la apostasía y la otra que dice un buen ministro de Jesucristo. Vamos a leer. Primera de Timoteo 4 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. ¿Qué dice el 12, jóvenes? Quiero que lo leamos en coro. 1, 2, 3. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Entonces, primero, la primera parte de la tabla. Aquí nosotros tenemos una hojita. Es el contexto de lo que decía. Pablo escribe en sus hojitas, dice, Pablo escribe esta carta a Timoteo, pastor en la iglesia de Éfeso, y luego de instruirle en orden y conducta dentro de la iglesia y cómo conducirnos en la casa de Dios. Advierte sobre los apóstatas que intentan desviar a los verdaderos creyentes de la fe genuina, por lo cual Pablo recalca algunos puntos que todo un joven creyente como Timoteo y como tú deben tener a consideración. Entonces vamos a ver qué es la primera parte, que dice, ahí hay una oveja, si se dan cuenta, un lobo vestido de oveja. Dice, cuidado. Y el referente a esto es lo que vamos a leer en la primera parte. Dice, en los postreros tiempos, vamos al versículo 1, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Quién sabe qué es apostatar de la fe? ¿O qué es un apóstata? ¿Quién conoce? ¿Perdón? Negar la fe. Bien, René. ¿Alguien más que tenga otro concepto de qué es apostatar? ¿Qué es ser apóstata? ¿No? Bien, sí. Apostasía es alejarse o apartarse de la fe. Viene del griego apistemi, que significa apartarse, rebelarse, permanecer lejos. Entonces nosotros sabemos claramente de quiénes están hablando de los que son apóstatas. ¿Puede ser alguien que nunca escuchó la verdad un apóstata? Pregunto, jóvenes. ¿Alguien que nunca escuchó de la palabra puede ser un apóstata? No, ¿por qué?
porque no se aleja, porque no ha estado nunca ahí. Entonces, ¿quiénes son los apóstatas? ¿De dónde salen los apóstatas? De la misma iglesia. De la misma iglesia salen los apóstatas. Los que estaban creyendo en la fe, los que creían algo de acuerdo a la convicción que ellos tenían, en cómo era cierto para ellos lo que opinaban de Dios referente a la palabra. Mientras que alguien que no conoció no puede ser apóstata. Entonces, Pablo nos advierte de estos y dice, cuidado, que vendrán algunos apóstatas escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces los apóstatas dejan de creer en su santidad por Cristo y empiezan a creer en sí mismos. Sucede que a veces nosotros vemos muchas veces que alguien nos dice, ¿cuántos hemos escuchado de varias sectas que te dicen que tienes que hacer esto para ser salvo? Hay algunas que incluso te dicen que te hablan, por ejemplo, de la comida, de que tienes que comer esto de acá y esto es prohibido y lo de acá, porque si no, ¿qué dicen? Estás incurriendo en un pecado que se supone que el Señor, ahora somos salvos, ¿por qué dice? Por gracia, por medio de la fe. Y hay muchas sectas que hoy en día, valga la redundancia, se jactan de que ellos tienen la verdad, cuando lo que realmente están haciendo es depender de sus obras para ser salvos. Y aquí mismo incluso habla de alguna de ellas, sobre los casamientos y todo eso. Primero leamos 2 Tesalonicenses 2. Alguien que la tenga, que la abra. Boris, por favor, puede buscar esa. 2 Tesalonicenses 2. Y rápidamente, 1 de Juan, alguien más, Jordi, 1 de Juan 4.1. Rapidito, pueden leerlo, Boris, por favor. 2 Tesalonicenses 2. Ah. Sí, rapidito, no es mucho. Un ratito ahí, Boris. Entonces, aquí hasta lo que vemos nos dice que los apóstatas incluso están ¿dónde? Dice en el versículo, ¿dónde está apóstatas? A veces incluso ¿a dónde? Aquí mismo, aquí adentro están, aquí sucede que hay apóstatas. Entonces, eso es en todos lados, va a pasar. Porque recordemos, nosotros somos jóvenes de Cristo. Pero no todo el que dice ser de Cristo es de Cristo, porque no es por lo que nosotros digamos. El Señor conoce nuestros corazones y nosotros tenemos que tener cuidado de aquellos que dice Pablo aquí, a todo lo que es de Dios se oponen y levantan todo culto contra todo lo que es de Dios. Hay quienes, nosotros estando aquí en la iglesia, escuchamos hermanos que no vayamos a la iglesia, no sé, vámonos a otro lugar mejor, porque es aburrido, o yo qué sé. O porque el de acá va a predicar y no me gusta cómo predica, o porque el de acá va a dirigir la alabanza y no me gusta cómo dirige la alabanza. ¿Será eso de Dios acaso? Definitivamente no, porque el servicio que estamos entregando, ¿a quién se lo estamos dando? ¿Al hombre o a Dios? A Dios, ¿verdad? No al hombre. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con aquellos que sabemos no son de Dios. Nosotros podemos discernir entre lo que es y lo que no es. Y es precisamente eso lo que dice 1 de Juan 4.1. Puedes leer hasta ahí nomás en segunda. Puedes leer Amén. Ya, sí, ahí nomás, gracias. Está bien, gracias, Jordi. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Dice ahí con los espíritus. Tenemos que, ¿qué dice el primer versículo que leyó Jordi? Pruebe a todo espíritu, si es de Dios
o si no es de Dios. ¿A qué se refiere con prueben? Que lo van a poner así contra la pared. Ajá, tú no eres de Dios. A ver, dime la verdad. Así. ¿O cómo? ¿A qué se refiere probar si algo es de Dios o si algo no es de Dios? Nosotros tenemos a quién nos envió Dios. Al Espíritu Santo. Entonces nosotros podemos discernir con lo que dijo Boris, con la palabra. Nosotros sabemos a través de la palabra si algo es de Él o si algo no es de Él. Nosotros podemos someter, recuerden, sometemos a la palabra todo a lo que tengamos. ¿O es que acaso usted somete a lo que tiene duda referente a Dios y va a su amigo que está en el mundo y le dice, oye, está bien ir a la iglesia o mejor vamos a la discoteca? Y tu amigo que está en el mundo que dice, no vamos a la discoteca. Ya este sí es de Dios porque es solo de Dios a ir a divertirse. Vamos a la discoteca. No, ¿a qué tenemos que someter nosotros si algo es de Dios o no es de Dios? A la palabra de Dios. Y es precisamente lo que nos previene o lo que nos advierte Timoteo, que nosotros no escuchemos doctrinas falsas, sino que escuchemos lo que es la verdad. ¿Quién me dice? Bueno, la palabra es la verdad. Hay un versículo, ya está ahí, ya es preguntárselo, que es muy popular. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. ¿Es inspirada por quién? Nosotros dijimos al principio que ¿quién es la verdad? Cristo Jesús. Jesús es Dios con el Padre, es uno solo, ¿verdad? Entonces, si es inspirada por Dios, ¿Dios puede acaso hablar mentira? No, ¿verdad? Dios habla ¿qué cosa nomás? La verdad. Y si la palabra de Dios es inspirada por la verdad, entonces la palabra ¿qué es? Es verdad. Y Juan 17, ¿qué nos dice? Pongamos Juan 17. Y no sé si José Luis puedes ayudarme con Salmo 119, 160. 119, 160. ¿Qué dice Juan 17, 17? 1, 2, 3. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad. O sea, correcto. Entonces, ya sabemos qué es la verdad, es la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que, además, también que nos dice la Biblia, que la palabra de Dios es la palabra profética más segura, ¿sí o no? Entonces, nosotros no podemos estarnos guiando por lo que alguien dice, si no es siendo probado por la palabra. Entonces, vamos a llenar en la primera que tienen en su hoja. ¿Y qué dice? La verdad, ¿cómo deben tener en consideración? El primer punto, la verdad que es, ¿qué cosa? ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. Entonces pueden llenar ahí. Y además, Pablo nos advierte que tengamos prudencia con los apóstatas. Dice aquí que los apóstatas, ¿ustedes cómo pueden identificar a alguien que esté en apostasía? Además de probarlo con lo que las escrituras dicen. Los apóstatas por lo general fingen ser piadosos y muy religiosos. Y te dicen, tienes que hacer esto, una serie, una lista. ¿Se acuerdan los fariseos? Sí, se ubican los fariseos, ¿verdad? Ellos que te decían que no puedes sanar en el día de reposo, que no puedes comer los alimentos sin lavarte las manos. ¿Qué más decían? ¿Quién me recuerda otra? ¿Iba a decir una, René? Sí, no escuché. Exacto. Ya, exacto. La situación de aquí es que ellos les importa más esto que en realidad el ejercicio de la piedad. ¿Qué es la piedad? No la que viene en la tienda. ¿Qué es la piedad? ¿Alguien sabe? La misericordia. ¿Qué más? El amor a los hermanos. El hacer oración, el ser piadoso significa
crecer en oración, crecer en la lectura de la palabra. ¿Y ellos qué es lo que más les importaba? Dar la apariencia de religiosos, dar la apariencia de que cumplían todos los mandamientos de Dios, pero dejaban de lado lo que realmente era la esencia, que era el amor, que era los actos de misericordia, los actos de bondad. Y entonces muchos de los apóstatas te dicen que si no haces esto, ya no puedes estar con nosotros porque no está bien, no puedes estar y apártate, chao. ¿Qué hacen más los apóstatas? Llegan a dar la impresión de que tienen algo que el resto no tiene. Como se acuerdan los fariseos que tenían. O sea, ellos eran tan legalistas que se ponían los versículos así, ¿no? Se las ponían en los atuendos. Y te decían, ya, ¿quieres un versículo para la semana, para el día de reposo? Ahí te sacaban un versículo, literal, se lo sacaban de aquí de la oreja, ahí está. Ponían acá está el otro, y así sacaban su versículo. Pero realmente no les importaba el amor. Si el Señor hacía alguna obra, ellos no veían la misericordia del Señor, simplemente decían, no puede hacerlo, chao, y no les importaba nada. Y eso de ahí, hermanos, están dependiendo de ellos mismos, no están dependiendo de la gracia del Señor. Porque el Señor claramente dice en su palabra que nosotros somos salvos por medio de la fe, por gracia, es por su gracia, no es por algo que nosotros... No crea usted que por venir a JDI, porque dejó su feriado, pudiendo irse a Salinas, a la sierra, y porque está aquí, por eso va a ser salvo. No va a ser salvo por eso. ¿Por qué va a ser salvo? Porque Él hizo ya el sacrificio en la cruz. Amén. Porque es Él quien tiene la sangre, Él es el que no tiene pecado y es quien nosotros hemos decidido creer. Entonces, no es de nosotros, es de Él. Incluso ni siquiera la fe. Recuerdo que hablábamos eso la semana pasada y decía que la fe incluso, recuerden, ¿quién se les dio la fe? No es que, yo decidí creer en Jesús. Es así eso. No, tú no decidiste creer en Jesús. Fue Jesús que puso en ti ese don. Porque incluso dice en Efesios 2:8, que dice que es por medio de la fe, que es don de Dios. Entonces ustedes no decidieron creer en Él. Hagan de cuenta que fue Él quien dijo y tuvo misericordia para que creyeran en Él. Es por medio de la fe. Por lo general los apóstatas carecen de humildad. Perdón, no te escucho. O sea, en vida no alcanzaron a creer. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, Dios es soberano, ¿no? Él tiene bastante, o sea, Él en su soberanía, barre. Exacto. Sí. Apocalipsis. Sí, mira, nosotros la decisión de seguirlo es nuestra, pero es la fe quien Él nos llama. No, mira, el Señor nos da la oportunidad. Siempre Él va a estar a la puerta llamando. No, Él cuando regrese, incluso dice en el libro de Romanos que aquellos que incluso a través de la creación, Él nos dice para creer en Él. Porque incluso al quien no lo dice, quien no lo conoce así, tiene la creación para decir, mira, aquí estoy yo. Entonces, Él ha puesto en nosotros, en cada uno de nosotros, el creer, porque sabemos lo que es bien y lo que es mal. Cada uno de nosotros podemos decir, sabemos qué es lo correcto o no, porque es lo que Dios ha puesto en nosotros. Él creó en nosotros ese sentir, ese espíritu. Y es por ello que nosotros podemos decir, bueno, decido seguirle o no seguirle. Pero la fe, el don, es lo que Él nos da. La decisión de seguirle o no ya va de cada uno de nosotros. Él va a estar siempre llamando. En algún momento, no va a ser todos que ya a los 6, 7 años, 8 años, ya los llama. En otros los llama a los 30, pero en algún momento de tu vida el Señor va a llamar y va a depender de ti si lo sigues o no. Pero es por su don. O sea, Él da el don a cada uno de nosotros. ¿Sí? Bueno, y en el versículo 5 de 1 Timoteo, volviendo a 1 Timoteo 4, dice:
Porque todo lo que Dios creó, 4, perdón, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desecharse si se toma con acción de gracias, porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Hay un ejemplo ahí, no sé si está en la siguiente diapositiva, Eric. No está, bueno. Aquí dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes. En la época de Jesús, habían sectas en la zona del Mar Muerto y había una secta que se conocía como los esenios. Cuando llegó el cristianismo a esa región, ellos se unieron con la iglesia palestina, pero no sin dejar de lado sus creencias, que es lo que pasó es lo que ha pasado con muchas sectas y es por lo que hoy hay tanta división. Los esenios, entre ellos, tenían lo que ellos conocían como el celibato. Sabemos que en la iglesia tradicional hoy en día tiene como entre sus reglamentos el celibato. El que si un ministro de Jesús tiene que estar presidiendo la iglesia, no puede, ¿qué es el celibato? Que no puede estar casado. Nosotros sabemos a través de la palabra que eso es una total mentira. Que si bien es cierto, Pablo dice, bueno les fuera estar como yo. ¿Qué era Pablo? Era que estaba soltero. Pero no quiere decir que por eso no hay que casarse, más bien todo lo contrario. Si Dios creó el matrimonio, estableció eso como principio, es lo que el Señor manda en su palabra y es como nosotros podemos ver su misericordia a través de también tener un matrimonio. Bueno, aquí obviamente todavía estamos en un tiempo no tan distante, pero si el Señor está en su voluntad, en algunos años después, Él nos dará un esposo, una esposa a cada uno de nosotros para que podamos tener ese don también, porque es un don también lo que Él nos da. Entonces, no es verdad eso de que para estar dirigiendo una iglesia tiene que ser soltero. Eso no es cierto. Y dice que el que consigue matrimonio o que el que consigue esposa, ¿cómo dice? Haya el bien. Entonces, no puede ser contraria a la palabra, no puede ser contrarrecíproca. Y habla también de que, bueno, los creyentes en ese entonces estaban confundidos por los alimentos, por lo que comían y no. Entonces los apóstatas iban a estar poniendo eso, ay no, tú no eres esto, no, van a estar poniendo puro pero no ejercitan la misericordia, no ejercitan la verdad. Y de eso hay que tener cuidados. Segundo punto, entonces aquí dice, el segundo punto dice ser un buen siervo, un buen ministro de Jesucristo. Versículo 6, leamos, dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para piedad. ¿Cuáles son las fábulas profanas, mis hermanos? Ahorita que estamos cerca, que ya pasó, bueno, que estamos en pleno feriado, ¿hay o no hay fábulas profanas en este feriado? Sí, hay bastante. A ver, ¿quién me da un ejemplo de esas fábulas profanas de las que la Escritura se está refiriendo? Sabemos que es una fábula profana, que quiere decir que no tiene que ver con las cosas de Dios. Por ejemplo, Gabriel, le dijiste que sí hay una fábula profana. El Día de los Muertos. ¿Qué sucede con el Día de los Muertos? Ya de por sí el día ya es una fábula. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que nosotros festejamos la vida en Cristo. La muerte ya no tiene potestad. Y por lo general, ¿qué es lo que se va o qué es lo que en el Día de los Muertos van a hacer? A festejar al muerto. ¿Qué? Le dejan comida. Yo leí el otro día un artículo que en México se quedan tocando no sé si aquí, la verdad no conozco, quizás sí, se quedan tocando toda la noche música al muerto. Le dejan comida para que el muerto, el espíritu salga, coma y vuelva. Totalmente una herejía. O sea, pobre, la comida se desperdicia y no entiendo la verdad. Pero esa es una fábula profana. Otra fábula que está cerca, por ejemplo, fin de año. ¿Quién conoce las típicas de fin de año? El año viejo. ¿Cuál? La vuelta a la manzana con una maleta, ¿verdad? ¿Cuál es la otra? Las uvas, 12 de la noche. Y ahí se empieza a meter toditas las uvas. Y es un deseo por cada uva. Haciendo, ¿verdad? 12 de la noche. Que si ves un gato negro. Esta palabra, hermano, ¿qué dice ahí? Buena suerte. Todavía escucho a algunos hermanos creyentes que dicen que tengas buena suerte.
Uy, qué suerte que tuvo. No, pues, usted no puede en su diccionario tener esa palabra de buena suerte. Nosotros sabemos que ¿qué es lo que tenemos? Es la bendición del Señor. Amén. Entonces, no es buena suerte. Ya, saquemos eso de la boca porque ten buena suerte. ¿Usted cree en la suerte? No los oigo convencidos. ¿Usted cree en la suerte? No, porque todo lo que tenemos es por gracia de Él, por misericordia de Él, porque Él así lo permitió. Y lo que no tenemos, de igual manera, porque Él no permitió que tengamos eso. ¿Sí o no? Lo del espejo, por ejemplo, uy, se rompió el espejo, uy, se me regó sal. Ya tengo 7 años de mala suerte, dice. Las mujeres que dicen, no pongas la cartera en el piso, porque si no, no tienes plata. Eres chira. Así, yo he escuchado un montón de esas. Yo ya he escuchado, y lo digo, créame, porque lo sé. Hay otras que dicen dejar la Biblia abierta en la sala del hogar es bendición para la casa. Oiga, hermano, incluso entre los hermanos creyentes, usted va ahí, ¿ve? Tiene la Biblia en el carro, pero nunca la lee, nunca la pone en práctica. ¿Acaso la Biblia es un amuleto? La Biblia no es un amuleto, no es para llevarla y ya está. Para que Diosito, dicen, para que Diosito bendiga. No, la Biblia tenemos que tener, la palabra tiene poder, pero no así la letra, la palabra en sí, el contenido de la palabra, el ponerla en práctica es lo que tiene poder. Así por sí sola la Biblia no es un amuleto. Si usted cree que la Biblia es un amuleto, créame que está creyendo en una fábula profana. El abrir al azar la Biblia, así pone, Jeremías 36:7, ese es mi versículo para hoy. Y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruch, hijo de Nerías, escriba. Y así empiezan a leer y así al dedo ahí, ver cuál versículo me salió. Eso son fábulas profanas, porque nosotros no creemos en la suerte, no creemos en el azar, tenemos que creer en la bendición del Señor. Y así un sinnúmero de otras, como que si se baña en Viernes Santo se convierte en pescado, de que si la mariposa negra, ya se va a morir alguien en la casa, típico, ¿no es verdad? Entonces, dice Pablo a Timoteo, volvamos a 1 Timoteo 4, dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Ay, si a los que no les gusta hacer ejercicio, amén, dicen, para poco aprovecha. Miren, hermanos, no está mal hacer ejercicio, de hecho es bueno, es recomendable para la salud. Pero ahora si usted viene a decirme que se pasa horas y horas y horas en el gimnasio, pero solo se pasa 2 minutos en el día, o a veces ni siquiera eso, para orar o para leer la palabra, ¿usted qué está ejercitando? El cuerpo. ¿Y la piedad dónde la deja? ¿Sí ha visto usted esos que tienen así la parte de arriba bien fuerte y las piernas flaquísimas? ¿Sí ha visto usted esos memes, verdad? O sea, usted no está siendo fuerte completamente. ¿De qué le sirve tener la selfie en el gym? La selfie, levantar una pesa con una mano, si usted no está ejercitando la piedad. ¿Eso de ahí qué es? Temporal. Créame que le digo que todos los ejercicios que haga en vida, que si bien es cierto nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y hay que conservarlo y hay que cuidarlo, por lo cual sí es bueno hacer ejercicio, pero si su enfoque está en solo aquello y no está en ejercitar la piedad, eso es temporal. Eso es temporal. Nosotros cuando vayamos con Él, se queda solo lo eterno. Eso se queda en tierra. Dice que Él nos va a dar cuerpos glorificados. Entonces a los que estamos ahorita ya sabemos que el Señor tenemos allá un cuerpo glorificado. Entonces, ejercite su cuerpo, pero no tenga eso por prioridad sobre la piedad. ¿Usted cómo ejercita la piedad? Leyendo la palabra de Dios, orando cada día, porque esas son las cosas eternas. Usted compartiendo de su palabra puede ejercitar la piedad. Si un amigo suyo, un hermano en Cristo, tiene algún problema y acude usted no sé, le voy a derivar al pastor o le voy a derivar a Marquito, que ellos sí saben. No está ejercitando la piedad. Usted puede hacerlo, usted tiene que hacerlo. Ejercite la piedad. Porque eso es lo que verdaderamente sirve, eso es lo eterno. Yo he visto que hay gente que, se pasa horas
horas viendo un partido de televisión, al punto de ni siquiera venir a los cultos. Por ejemplo, los cultos de los miércoles. ¿Sabía que los miércoles hay culto de varones? ¿Sí sabía? ¿Y por qué no viene? ¿Sabía que también hay culto de damas ese mismo día? Las damas también no vienen. Entonces, muchas de las ocasiones ocurre porque están viendo un partido o porque están ahí horas y horas viendo eso. Y no está mal alguna vez, pero si tú tienes que ejercitar la piedad y no lo haces, hermano, ponte las pilas porque eso se va a quedar aquí en la tierra. O usted extraña todo lo que está aquí. No se enamore de todo lo que está aquí. Esto se queda aquí. Este mundo está cerca de ser acabado. Pronto el Señor vendrá y acabará con todo eso, porque las cosas del mundo no son de Dios, son del mundo, dice. Entonces tengamos cuidado con ejercitarnos para las cosas del mundo y comencemos a ejercitarnos para las cosas de Dios. Eric. ¿Quién se recuerda ese ejemplo? ¿Quién se recuerda? En marzo estuvimos haciendo ese estudio, ese ejemplo. ¿Quién recuerda? Amén. ¿Nadie recuerda ese ejemplo? O sea que por aquí y ya se fue por acá. Hashtag ese ejemplo. Es el versículo, incluso aquí tenemos 1 Timoteo 4:12. Creo que ni siquiera sabían que lo tienen algunos en las camisetas o que es el versículo del ministerio ahorita. Creo que al principio está en el logo. No, ahí, miren, ahí está Ney. Ney, párate, por favor. Ahí dice, 1 Timoteo 4:12. ¿Sabían que ese es el versículo lema ahorita del ministerio? Que seamos, ¿qué cosa? Como juventud. Ejemplo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué cosa? Palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Nosotros debemos ser ejemplos. Dice que, entre tanto que voy, cuando le está hablando Pablo que desea volver a Éfeso para visitarlo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate. No quiere decir, ya, coge un ratito, lee y ándate. Usted cuando va a estudiar para una lección, cuando va a estudiar para un examen, matemáticas, por ejemplo, ¿cuánto tiempo se lleva para estudiar? Vamos a decir que va a ir a copiar. No, espero que no sea así, ¿verdad? Usted se toma su tiempo para estudiar durante las clases. Después, yo creo que aquí, como todo buen cristiano, vamos a las clases, llegamos a la casa, 2 horas para estudiar, 1 hora para hacer deberes, 2 horas para leer la Biblia. ¿Sí o no? No, nada. No creo que el día anterior, media hora antes del examen, a estudiar todo. ¿O si es así? ¿Sí es así? Bueno, pero ¿qué resulta cuando hacemos eso? ¿Cómo nos va en el examen? Mal, ¿verdad? Porque estamos después, a ver, si el examen tengo 40, en el parcial tengo 40 y el examen 15, ¿me alcanza 55? Chuzo, no alcanzo el 60. Porque no estudió. Si usted está así en esas, no se está ocupando de sus estudios. Del mismo modo con la palabra de Dios. Si usted está haciendo así, bueno, el domingo, yo qué sé, ya me tocó abrir la Biblia porque llegó aquí, ya está. O usted en el devocional, ya desayuné, chuzo, me tocó ir rapidito al trabajo, 1 minuto, a ver, ya, vámonos, y nos fuimos. Y ese es su devocional. ¿Usted cree que está ocupándose de la palabra? No, o cuando usted está antes de dormir, lee y está, ya vamos, leer, Hebreos 3:5. Ya, se quedó dormido. Ni siquiera leyó el primer versículo y ya se quedó dormido. ¿Por qué? Porque eso no es ocuparse de la palabra. Ocuparse de la palabra del mismo modo como cuando nosotros estamos estudiando para algo. Debemos hacerlo conscientes y sabiendo qué es lo que estamos leyendo. Pidiendo al Espíritu Santo discernimiento de lo que queremos leer. Porque si no, no podemos entenderlo. Dice lectura y enseñanza de la palabra. Aquí dice en el versículo 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura y la exhortación y la enseñanza. Usted piensa que nomás los líderes tienen que enseñar la palabra. Usted piensa que no, es que el discipulado tiene que hacerlo Marquito nomás. O no, Roberto es el único que tiene que ir a evangelizar. Nosotros no, porque recién llegamos a la iglesia. No, jóvenes, no debe ser así. Yo creo que incluso si usted no sabe todo de Biblia,
no es el experto en Biblia, usted tiene su testimonio para poder compartir a otros de Cristo. Amén. Si Cristo ha hecho algo en usted, usted puede compartirlo a otros y no quedarse en solamente esperar y esperar y esperar. Tú también puedes hacerlo. Dice en la segunda, versículo 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Todos saben que tenemos un don. ¿Quién no sabe que tenemos un don? Todos saben entonces. ¿Saben cuál es su don? No. ¿Qué están haciendo para averiguarlo? ¿Están orando? ¿Están sirviendo? ¿O no? Tampoco. ¿Sí? ¿Seguros? No descuides el don que hay, que te ha sido dado por la profecía. No es el tema de la noche, pero rápidamente podemos abrir Romanos 12, 6 al 8, sin cerrar 1 Timoteo. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. En 1 Corintios 12 también habla de otros dones, como el don de interpretar lenguas, el don de hablar en lenguas, habla de los milagros, don de la sanidad. Entonces, hermanos, algunos de estos dones hemos recibido, el de la enseñanza, el de la palabra. Nosotros tenemos que servir para saber cuál es nuestro don. Si nosotros estamos de brazos cruzados, ¿qué va a hacer cuando el Señor regrese? El Señor viene y ¿qué le vas a dar cuenta? Te dice, no sé, Raúl, mira el don que te di, ¿cómo lo usaste? Mira el talento que te di, ¿cómo lo usaste? ¿Qué hiciste con él? ¿A cuántos alcanzaste en mi reino con ese don? ¿Y tú qué le vas a decir? Es que, Señor, estuve ocupado porque tenía que ir acá, tenía que andar con fulanito. ¿Qué le vas a decir? Tienes que ocuparte de ese don. Ocúpate de esas cosas, dedícale tiempo, no solamente a la lectura, enseñanza, a todo lo que Él ha puesto. Y dice, para que sea manifiesto que eres de Cristo. Miren, hermanos, nosotros no podemos ser juiciosos, pero es claro que el que tiene el Espíritu de Dios sabe lo que es de Dios y sabe lo que no es de Dios. El que tiene el Espíritu de Dios y que crece y que no está conformado solamente con la leche, sino que continúa el alimento sólido, como dice Pablo, va a saber quién lee, va a saber quién no lee la Biblia, va a saber quién está sirviendo, quién no está sirviendo. Puede discernir incluso y saber quién anda en pecado o quién no anda en pecado. No porque sea juicioso, porque el Espíritu Santo incluso le puede dar ese don del discernimiento. Si nosotros sabemos aquello y estamos en el continuo estudio de la palabra, va a ser manifiesto. Nosotros nos van a decir, mira, ese joven es de Cristo, porque él se nota, se le nota. Él, que se note, decía, hashtag que se note, recuerdo. Porque él da ejemplo, porque él discipula, porque hay mucha gente, muchos jóvenes que han comenzado o que han compartido y que ahorita están sirviendo por él. O que esta persona está yendo a evangelizar al Parque Samanes y hoy algún chico está aquí para la gloria de Dios porque fue y lo fueron a evangelizar en el Parque Samanes. ¿Pueden decir eso de ti? ¿Está siendo manifiesto? ¿O no? Dice que nuestro anhelo sea, ustedes tienen ahí en la lección, bueno, pueden ya llenar la 2, 3, 4. La 2, 3 y 4 de sus hojitas. Y la lección del día dice... Bueno, déjame ayudarlas ahí. Dice, el segundo, no dé indicaciones para ser buenos siervos, buenos ministros, buenos siervos de Jesucristo. Cada creyente es un ministro, un siervo. La tercera, que nos ejercitemos en la piedad, porque es eterno. Y el ejercicio físico es temporal. Y la cuarta, sé ejemplo y que nos ocupemos de la lectura, la enseñanza y de ejercer el don que nos ha sido dado. Hermanos, que nuestro anhelo sea estar atentos en discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Para ello debemos estar constantes en la oración y en la lectura de la palabra.
Si no nos dejáramos llevar por cualquier invento, esto es lo provechoso y eterno. Que busquemos decirlo a los demás de ese modo, damos buen ejemplo y buen testimonio de Jesucristo. Chicos, recordemos que esta carta, que ya está a punto de acabar la primera, solo falta el capítulo 5, no solo fue dada a Timoteo porque era pastor, fue dado a cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros somos ministros de Jesucristo. Amén. Cada uno somos ministros de Jesucristo. Amén. Si somos ministros de Cristo, debemos hacer lo que Él nos manda en su palabra. Y esta carta creo que nos dice bastante. Ya hemos leído 4 capítulos con el de hoy día. Y hay formas de cómo un creyente debe comportarse en la iglesia para no dar mal testimonio. Recuerden que yo lo dije, creo, en la última prédica que me tocó, que a veces muchas de las personas no van a leer una Biblia y que van a leer el quinto evangelio. ¿Y cuál es ese quinto evangelio? El evangelio según yo. Lo que vean en ti. Hay muchas personas que no abren una Biblia, pero si ven en ti un creyente, ven en ti a alguien que dice, este es de Dios y yo quiero esa vida. Gloria a Dios. Porque si alguien dice, yo quiero esa vida, está siendo buen ministro de Cristo. ¿Tú sabías qué dice la palabra? Que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos embajadores de Cristo. Amén. Somos embajadores del Rey. Y como tales tenemos que ser representantes. Un representante de Cristo no puede no ejercer la piedad. No, un representante de Cristo no puede quedarse de brazos cruzados o creer en fábulas de viejas, fábulas profanas. O usted acaba de decir que usted espera a fin de año a correr alrededor de la... No, ¿verdad? Espero que no. O comerse las 12 uvas y decir yo deseo, buena suerte, buena suerte. No. Consideremos todo esto, mis hermanos, y que los demás puedan decir, él es un joven que es ejemplar, que tiene a Cristo y que da buen testimonio de él. Amén. Amén. Oremos, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tu palabra ha sido impartida. Mi Señor, no somos perfectos, definitivamente, pero somos jóvenes que buscamos de ti. Padre, queremos que en esta noche tu Espíritu Santo nos haga comprender esto que hemos leído, que lo apropiemos, que busquemos de verdad ser buenos siervos tuyos. Padre, que nuestra juventud no sea impedimento. Dice ahí en tu palabra, Señor, que sufriremos oprobios. Seguramente van a haber muchos jóvenes en las universidades, en los colegios, que nos van a reír, que se nos van a decir, es que es el hermanito. Padre, no importa, Señor, tú en el mundo sufriste aflicciones, pero dice en tu palabra que confiemos porque tú ya venciste al mundo. Padre, Señor, que de verdad tomemos esta palabra y que seamos esos creyentes que tú aspiras, Señor, que ejerzamos la piedad, que el ejercicio físico para poco es provechoso, Señor, que realmente lo que importa es lo eterno. Padre, lo temporal se queda acá, todo eso se va a acabar, que nuestra mirada esté puesta en ti, Señor, en Cristo Jesús, Padre, el único y verdadero consumador de todo, Señor. Gracias por todo, Padre, por esta juventud que te ha buscado, que al salir de este lugar no se olviden de todo lo que han oído, que recuerden cada una de estas palabras, Señor, considerando hacerlas y poniéndolas en acción, porque de nada sirve escucharlas si no hay obra en ellas, Señor. La fe sin obras es muerta, Señor Jesús. Padre, tú nos has dado y la salvación por medio de la fe, pero también porque somos hechura tuya para buenas obras, Señor Jesús. Padre, que no nos conformemos con este mundo y que actuemos como hijos tuyos. Señor, la gloria te la damos solamente a ti, porque solo tú la mereces por sobre todas las cosas, Señor. Tuyo es el reino por siempre y para siempre. Amén.